República Dominicana, sean todos y todas bienvenidos a esta edición de Fuera de Récord, domingo 5 de febrero 2017. Saludos especiales para los dominicanos que nos ven a través de May TV, Canal 24 para todo Estados Unidos. Para ellos, mucha felicidad y salutaciones especiales a los que también nos ven en tiempo real en Europa, sobre todo esa comunidad de dominicanos que nos siguen en España. Los dominicanos están activos en todas partes del mundo. A propósito de dominicanos, una triste información para algunos, para otros un poco más alegre, pero yo me inscribo en la tristeza. República Dominicana, el equipo del Licey cayó anoche derrotado 10-2 sobre Caguas, Puerto Rico. En otras ocasiones, el equipo dominicano le había ganado varios partidos a Puerto Rico, que se ha convertido en un rival tradicional en los últimos años. Fue la tercera derrota del combinado dominicano para algunos aguiluchos, sino la derrota del Licey. Yo sigo la derrota del equipo dominicano. Ya la temporada aquí pasó y pienso que las condiciones ya es la República Dominicana. No nos han salido las cosas bien de un todo, ya no hay condiciones matemáticamente, creo que podamos ni siquiera clasificar. Es una serie sumamente corta. Y hemos perdido, ha faltado todo, el picheo se ha caído, la ofensiva también. Cuando esa combinación se da en béisbol, esa es una sentencia de muerte. Cuando el picheo se cae y no hay bateo, mire director, no hay mago que pueda levantar un equipo con esa característica. La verdad es que en los últimos años también el equipo dominicano en la Serie del Caribe no nos ha ido tan bien de un todo. Siempre somos el equipo a vencer por la mística y la característica de la República Dominicana en cuanto a béisbol. Pero la suerte, le faltó una S, director, la S de la suerte. No se nos ha dado, pero el año que viene también, el Licey vuelve y gana aquí ahora en octubre. Y en el 2018 también podemos ir, no se rían, al Cidito y los escogidistas, ¿verdad? Me pasé. Pero el año que viene, ¿quién tiene la bandera de campeón? El Licey, allá, entonces. Conformidad. Son tan fuertes, señores. A modo de relajarnos la mañana, yo he visto escogidistas y aguiluchos que están con Cuba. Cuba y México son sus equipos y no la República Dominicana. Eso se llama en Elías Piña, mi pueblo. Saludos para la gente de Elías Piña. Se llama traición a la patria. Yo no sé cómo se llama aquí. Corríjame, director. Miren. Señores, hay mucha tensión en los Estados Unidos. Las últimas horas han sido de paso a paso, como dirían algunos, porque la decisión del juez que anuló la decisión, el decreto del presidente Donald Trump, que prohibía la entrada a los inmigrantes de 7 nacionalidades, Irak, Yemen, Irán, Somalia, Sudán, Siria y Libia. Esos fueron los 7 países que tuvieron el veto presidencial. Sin embargo, la decisión de un juez federal en Estados Unidos, en Washington, marcó un nuevo rumbo a la situación. El juez rechazó ese decreto presidencial, ese veto, y de inmediato la reacción de la Casa Blanca no se hizo esperar. Hoy en la mañana, los medios internacionales están dando cuenta de que ya el presidente Donald Trump inició el proceso de apelación para la decisión de ese juez federal, y entonces hay una situación de mucho hermetismo por el hecho de que el debate ahora va a tener un matiz legal. Primero, en Estados Unidos es un país donde la independencia de poderes funciona a la perfección. El presidente es el presidente, pero no es el dueño absoluto de todo. Es un país que tiene esa parte federal, que eso es, como digo en el eslogan del programa, cambiar de canal, casi un delito federal, sumamente grave, la magnitud que eso implica. Ahora usted tiene a un presidente Trump enfrentado con este juez en ese componente legal. ¿Qué significa el hecho de la apelación como tal? Algunos expertos en migración, he estado observando,
plantean el hecho de que eso pudiese traer un enfrentamiento y que el juez al final no se va a liquidar con su decisión, sino que la va a ratificar porque por algo la tomó, sobre la base jurídica de que entendía que eso no es posible. Ahora bien, en el caso de la comunidad latina y los dominicanos, ciertamente hay mucho hermetismo, hay una situación de mucha tensión en los Estados Unidos como tal, sobre todo la ciudad de Nueva York, que es donde hay más dominicanos, y esa comunidad latina que no duerme en la Gran Manzana. Y entonces ustedes se preguntarían, ¿qué va a pasar ahora? Recuérdense que el presidente ha hecho mucho hincapié en la parte de la legalidad y el tema de los inmigrantes, que fue parte de su política, su campaña, su propuesta de campaña en el proceso electoral, cuando venció a Hillary Clinton. Sin embargo, las últimas horas, desde su llegada como tal, ha ido aplicando una serie de acciones. ¿Qué yo veo a favor de Donald Trump como punto positivo? Bueno, el punto positivo que yo le veo a él, desde el punto de vista de la legalidad, es el hecho de que cada país es soberano de tomar la decisión en cuanto a permitir sí o no la entrada de el que considere necesario o que califique para entrar a su país. Sin embargo, el caso de Siria, Yemen, Irán, Somalia y el mismo Libia, que son países que por sus características siempre ha sido centro de muchísimo conflicto con Estados Unidos por posiciones que están de más mencionarla ahora. El tema del terrorismo es un valor agregado que tiene Donald Trump también para poder conectar con el tema de la seguridad y conectar con un país, con unos ciudadanos que desde el 11 de septiembre, cuando se produjo el primer ataque terrorista, eso marcó el mundo y lo dividió en dos. Y también tiene a su favor el hecho de que a medida que aumente esa gran preocupación que la sigue siendo el tema de la seguridad en los Estados Unidos, en esa misma proporción también podría ir ganando adeptos, pero dentro del marco de la legalidad. Hay dos cosas que hay que tomar en consideración. Primero, de que cada país es soberano de permitir la entrada a un territorio, a su territorio, y también el hecho de que el terrorismo sigue siendo una gran preocupación en los Estados Unidos y en el mundo por la forma como se ha ido manejando y cómo han ido creciendo los acontecimientos que se han registrado no solamente en Estados Unidos, viene el caso de Francia, Europa en pánico, el último ataque de Miami, ese fue también un punto que provocó mucha tensión entre todos los latinos, la comunidad completa y el país, el mundo completo, paralizado y preocupado por demás con el tema del terrorismo. Hay que esperar, en las próximas horas se espera que venga una reacción también del caso federal por la decisión, repito, de Donald Trump de iniciar desde ayer el proceso de apelación a la decisión de ese juez federal. Es un enfrentamiento ahora que tiene un matiz legal y pienso que allá también, como funciona tan bien el tema de la independencia de los poderes, funciona real, no como aquí, que la República Dominicana, cuando me hacen la comparación, digo que eso es injusto. Un país, Estados Unidos es una nación organizada con todo. República Dominicana es un solar lleno de gente donde nada funciona y el colapso de la institucionalidad es el pan nuestro de cada día. Y entonces las comparaciones, la comparación como tal, comparar lo que sucede aquí con lo que sucede allá, eso mira, eso es hasta una ofensa. Un presidente de la República aquí en este país, no lo digo por Danilo, Hipólito, Leonel, el que esté, el presidente que esté, es ley, amo, batuta y constitución, lo que diga, así se queda, pero no allá, es muy diferente, donde las instituciones funcionen. Miren, señores, el tema de los profesores me llama mucha preocupación, estoy observando un escenario que se ha ido virando en la parte de las protestas de los educadores en diferentes puntos del país con el tema del aumento salarial. Yo considero que fue inapropiada la postura del ministro de Educación, que de hecho pienso que Andrés Navarro
ha venido haciendo un trabajo decente, es un profesional sumamente decente y ha hecho un trabajo desde que estuvo en la Cancillería digno de admirar. Ciertamente, educación es compleja, su característica es sumamente complicada, por el hecho de que esa misma conformación política, porque la ADP es un organismo colegiado pero político, ahí convergen todas las fuerzas políticas, yo pienso que esa afirmación del ministro de Educación en la forma fue responsable. Yo lo que pienso fue el momento o el momentum. No fue el indicado cuando Andrés Navarro plantea de que la estructura financiera de este año no permite mejorar las condiciones económicas de los profesores, el aumento salarial. Sumamente se da ese anuncio cuando el gobierno está anunciando un aumento salarial para guardias y policías. ¿Qué pasa? El sector magisterial, por su estructura, repito, y su composición, es sumamente complejo. Es un sector que históricamente ha sido dividido, se ha repartido entre los partidos políticos. Ahora el PLD tiene la mayor parte. Saludo a propósito del tema para el profesor Radamés Camacho, dirigente sindical, miembro del comité político, y es la persona, creo, que más conoce el tema del magisterio al interno del PLD. Y el tema también de ese aumento salarial que están proponiendo los profesores, pienso que es justo. Ahora, el momento como tal, pienso que estarían aprovechando una coyuntura tras el anuncio del propio gobierno de que se le va a aumentar a los guardias y los policías. Pienso que el consenso debe darse sobre la base de la realidad, donde considero que el ministro no fue apropiada su declaración. Primero pienso debió concertar con los profesores y el mismo gremio y luego plantearle la situación como tal y no anunciarlo en los medios de comunicación, porque si él recibe esa comisión, por ejemplo, y llega a un acuerdo y se pacta como pactó Salud Pública con el Colegio Médico Dominicano y se hace un cronograma de trabajo como tal en busca de ese entendimiento, considero que esa pudo ser la solución más satisfactoria para poder darle respuestas a los profesores, que además de que han tenido incremento también en los últimos años, el momento, repito, ameritaba o amerita de ese entendimiento. Y miren, cuando vi las declaraciones de María Teresa Cabrera, quien es presidenta de la ADP, que también ella entiende que es posible el aumento salarial en estos momentos, pero si hay voluntad. Es una combinación. Yo siempre digo que la estructura económica de la República Dominicana, la estructura del Estado como tal, es lo que le va a permitir a las autoridades esa combinación, voluntad política por un lado, pero también el tema financiero por el otro. De ahí, repito, la necesidad de ese entendimiento y que el ministro de Educación debió primero llegar a ese acuerdo con los grupos magisteriales que convergen en toda la ADP antes de hacer ese anuncio en los medios de comunicación. En un tema de la semana que sí me llamó mucho la atención, el tema de la Cámara de Cuentas. Bueno, la Cámara de Cuentas, que en los últimos años se ha convertido en centro de atención, no solamente por la complejidad del caso, de lo que amerita ser Cámara de Cuentas, que para algunos es la Cámara de Cuentos. El gran desafío de los nuevos miembros que ya fueron juramentados, ahí viene el nuevo presidente, ese es el nuevo presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, un gran profesional de La Vega, conocedor del derecho. Y esa juramentación de los nuevos jueces de la Cámara de Cuentas se produce en un momento histórico y se produce también en un momento especial para la República Dominicana, cuando el tema de la corrupción, la transparencia, son dos componentes fundamentales y que está demandando la sociedad en todos los escenarios. Y me llamó bastante la atención, a propósito de ese tema, la renuncia de Pablo Domingo del Rosario, quien era vicepresidente cuando Licelot Marte de Barrios era la presidenta de la Cámara de Cuentas, él era el vice. Renunció en una carta pública, pienso cargado con mucha dignidad, porque también entendía de que él debió ser el presidente por la experiencia. A Pablo, yo le recomendaría a Pablo que eso es consecuente, pero no necesario. No siempre el vice va a ser el presidente.
eso mismo pasa en la policía. Cuando usted lo hace en subjefe de la policía, ya lo están quemando prácticamente. Pocos casos se dan en la República Dominicana de que usted de la vice sea presidente de lo que sea. Pasó en el Senado fruto de un acuerdo, un entendimiento de Reinaldo respaldó a Cristina, pero eso no es el tema en estos momentos. Lo importante es que el desafío de esta nueva Cámara de Cuentas es darle respuesta a la sociedad. La Cámara de Cuentas debe funcionar, pero debe funcionar con equidad, debe funcionar con altura, debe funcionar con profesionalidad y debe funcionar sin banderías políticas. Porque ¿qué es lo que pasa? Que la República Dominicana, el colapso institucional es fruto del mismo sistema de partido. Y entonces, estos 7 magistrados, Hugo Álvarez Pérez, Pedro Ortiz Hernández, Carlos Noé Tejada, que va a ser el secretario, y esa estructura como tal debe dejar a un lado ahora la politiquería, debe dejar a un lado los padrinos. Yo sé y todos sabemos de que aquí, hasta para usted presidir una junta de vecinos, usted debe contar con el apoyo de los partidos políticos. ¿Desacreditados? Sí. ¿Problemas internos? También. ¿Funcionan mal? Malísimo. Conclusión, todo depende de ellos. La estructura en la República Dominicana, cuando se habla de decisiones de poder, cuando se habla de inclusión y cuando se habla de exclusión, sacar para poner, eso pasa por las manos de los dirigentes y de la cúpula de los partidos políticos. Eso es la realidad en la República Dominicana. Ahora, cuando usted llega al cargo, como es este caso en específico, ya hay que quitarse la ropa de la propaganda, del proselitismo, de la gratitud, del agradecimiento, manejarse con las leyes, porque todas están. Cuantas veces yo veo y repito y vuelvo y veo, se aprueban leyes, se crean procedimientos y va a una comisión y ya eso terminó, a dormir el sueño externo por la falta de institucionalidad. Y entonces, ahora, esa Cámara de Cuentas, considero, debe emplearse a fondo para, por lo menos dentro de las mínimas cumplir, darle respuesta a la población a medida que los casos le vayan llegando, no engavetar. Sería importante ver qué encontró esa nueva Cámara de Cuentas con la gestión de Liselot Marte de Barrios, que llamó mucho la atención que no hayan tomado una sola mujer también. Creo que es la primera vez que el organismo no tiene una mujer. Hay una información que quería compartir antes de irme a la pausa, el tema de Odebrecht. En las últimas horas también, el debate ahora ha cambiado. Nos fuimos a la parte, siempre ha sido jurídica, político-jurídica. Ahora, ciertamente, la decisión de la Procuraduría, la cual no me convence, de ese acuerdo, un entendimiento donde Odebrecht contempla un bono de $30 millones, o sea que ya pagó, y va a pagar el resto para completar los $192 millones, que es lo que está en juego, fruto del soborno que la misma Odebrecht admitió, en un plazo de 8 hasta el 2025, o lo cumplen o lo honran en 8 años y tienen hasta el 2025 para cumplirlo. Miren la diferencia. En Perú, que es un país pobre también, es un país en vía de desarrollo, subdesarrollado, nosotros tenemos más que Perú. El expresidente Alejandro Toledo está, miren, así, de ir a la cárcel. Pero miren, director, miren, es una cosita así. Inclusive, los diarios peruanos, hoy en la mañana, están planteando, titulan, expresidente Alejandro Toledo en la esquina de la cárcel. ¿Ven la diferencia? De un país a un solar lleno de gente, como la República Dominicana. Aquí el acuerdo con la Procuraduría solo busca una sola cosa, ya no se habla de la lista, repito, la lista, procurador, presente la lista de quienes recibieron el soborno, presente la lista. Y vino ahora con una coreografía, llegamos a un acuerdo con Odebrecht, van a dar 30 millones para que se titule del acuerdo. Ahora no se habla de la lista, yo insisto, procurador,
La lista, si usted quiere, mándela, que yo la voy a leer en exclusiva y vamos a hacer un acuerdo. Fuera de regla la Procuraduría y yo voy a presentar la lista. Si usted me la da, yo la leo. Si le va a temblar el pulso a usted para leer la lista, a mí no me va a temblar en las cámaras, lo voy a leer así. Me lo dio el procurador, el profesor de inglés, Jan Elian, me dio la lista y yo lo voy a leer. Estas son las personas que dice la Procuraduría recibieron el soborno. La lista, procurador, porque el acuerdo es hasta el 2025 y ahora mismo no confunda más a la población y a algunos colegas, usted lo puede confundir, pero no a todos. Traiga la lista y preséntela, procurador. El acuerdo es en el 2025, lo celebramos, es bueno, pero presente la lista. Director, me voy a la pausa. Señores, cambiar de canal, casi un delito federal. Al regreso, Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. ¿Viene el aumento salarial? ¿Cómo es? ¿Por dónde es? ¿Y qué va a pasar el próximo día 15 en la República Dominicana? No se mueva, ya volvemos con eso. Continuamos con esta edición de Fuera de Récord. Ya nos acompaña en este plato fuerte, la entrevista principal, el destacado dirigente sindical Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. Buenos días, Pepe, bienvenido a Fuera de Récord nuevamente. Buenos días, Lima, encantado de estar contigo en este importante programa. Pepe, los ojos del país, con muchas expectativas, la clase trabajadora, el próximo 15, parece que sería el regalo de San Valentín, un día después de San Valentín. Ustedes se proponen la esperada reunión para poner en la forma fin a este esperado pacto salarial. ¿Cómo marchan esas conversaciones y el ánimo que se siente en el sector sindical? Bueno, Lima, uno tiene que tener, ¿verdad?, un espíritu de positividad ante esa reunión, pese a que conocemos a quién tratamos, sabemos que tratamos a empresarios que por lo general siempre se tiran a muerto en esta discusión, pero de todo modo nosotros aspiramos a que en esta reunión del día 15, ellos que han tenido suficientemente tiempo para estudiar la propuesta nuestra, pues vayan con una contrapropuesta que pueda ponerle fin en corto plazo a estas reuniones del Comité Nacional de Salarios. Tú sabes que, por lo general, una de las cuestiones más preocupantes es que a veces estas discusiones se llevan sus 5 meses, 6, etcétera, etcétera. Y la gente por eso quiere esta vez que se simplifique la discusión y que lleguemos a un acuerdo en el menor tiempo posible. Nosotros hemos hecho una propuesta conservadora, un 30%, a los 5 mínimos en discusión, que son el de la gran empresa, la mediana empresa, la pequeña, el salario de los guardianes privados que trabajan en seguridad y el trabajo de campo. Porque como tú sabes, sector construcción, sector hotelero, zona franca, los jornaleros, se discuten aparte, sí. Entonces, esas cinco propuestas nosotros hemos planteado que sean aumentadas en un 30% los mínimos de cada uno. Lo que quiere decir que el mínimo mayor, que son 12.800 pesos en este momento, en la actualidad, se elevaría aproximadamente a unos 16.000 pesos. Como tú sabes, cuando se habla de la canasta familiar dominicana, la canasta promedio, se está hablando de unos 28.000 pesos. Lo que quiere decir que aún lográndose el 30% total como propuesta, no alcanzaría ni siquiera a la mitad de lo que es la canasta familiar dominicana. Por lo que uno espera de los empresarios una actitud diferente a la que por tradición ellos han asumido, que es hacer propuestas muchas veces insignificantes, que entorpecen en definitiva la posibilidad de llegar a un acuerdo. Pepe, sobre esa posibilidad de un 30% de antemano, ustedes tienen varios meses, un año y tanto, en las discusiones de esas conversaciones. ¿Estarían ustedes, llevarían ahora sobre la mesa un plan B? ¿Con qué se van ustedes a resguardar ante la posibilidad de un intento de rechazo a ese 30%? Porque he visto algunas posiciones del sector empresarial condicionando el debate de aumento sobre la base de algunas compensaciones con relación al gobierno.
Una de las cosas que debemos decir nosotros es que la propuesta del 30% nosotros la hicimos y le hicimos conservadora. No era inclusive la expectativa que tenían los trabajadores. Los trabajadores querían que nosotros presentáramos una propuesta de 50% o de 100%, porque eso es lo que merece, ¿verdad? El tema de la canasta familiar. Lo que pasa es que uno razonablemente, conociendo el sistema, ¿verdad?, y la gente con la que estamos intercambiando este tipo de discusión, entendimos que lo más conveniente era hacer una propuesta del nivel que le estamos haciendo. Entonces, por eso nosotros vamos a ser firmes en sustentar que la propuesta debe ser una salida sobre la base de 30%. Es cierto que los empresarios, como dice, están tratando de condicionar la discusión a que nosotros hagamos ciertas concesiones. Ellos quieren, por ejemplo, que nosotros entremos en lo que ellos llaman una reclasificación de las empresas. ¿Cómo sería qué es la reclasificación para que el televidente nos pueda entender? Que establece, y eso es importante explicarlo porque es algo que la gente entiende poco. Ellos creen, según su criterio, que con el actual monto de inversión por el que se pagan los mínimos, dicen ellos, muchas empresas que son, por ejemplo, pequeñas, se ven obligadas a pagar el mínimo mayor. Entonces ellos quieren que se haga una reconversión para reclasificar esas empresas y lograr supuestamente que se sitúen en el mínimo en que cada una debe caer. Pero ¿qué ocurre, Lima? Si nosotros hiciéramos eso a lo loco, sin investigar bien, sin hacer un estudio a fondo, podría darse la circunstancia en que muchas empresas que hoy, por ejemplo, pagan el mínimo mayor, son 12.800 pesos, caigan entonces en el mínimo intermedio, que son 8.800, o en el mínimo menor, que son 7.800 pesos. Por eso nosotros le hemos dicho a los empresarios que el escenario para discutir ese tema de la reclasificación no es el Comité Nacional de Salario. El Comité Nacional de Salario tiene una sola facultad, que es revisar la tarifa de salario mínimo, nada más. La reclasificación debe discutirse en un mecanismo especializado, montando una mesa tripartita, donde con economistas de ellos, economistas de nosotros, técnicos de ellos, técnicos de nosotros. Larga, Pepe, eso. ¿Sí? Así resulta tortuoso. Exactamente. La presencia gubernamental. Bueno, pues se pueda ver eso. Pero en el Comité Nacional de Salario no existen condiciones, porque ahí a lo que se va es a revisar el tema del salario mínimo. Ellos también están planteando el tema del código laboral, están planteando el tema de la cesantía. Ellos quieren que nosotros, como dicen ellos, disminuyamos la cesantía que los trabajadores reciben en República Dominicana. Para nosotros, por supuesto, ese es un imposible prácticamente, porque los trabajadores dominicanos, si cuentan con algo en este país, es con que tienen derecho a cuando lo cancelan por iniciativa del patrón, del empresario, este tiene que pagarle una compensación por concepto de prestaciones. Imagínese, Lima, si nosotros despojáramos de eso al trabajador dominicano, prácticamente quedaría sin protección. Entonces, los dos planteamientos que ellos hacen, adicionales al tema del mínimo, nosotros de antemano lo descartamos en esa discusión del próximo 15. Entonces, llevarían sobre la mesa la propuesta del 30 y un plan B, que sería la reclasificación de las empresas. Así es, la reclasificación de las empresas, sobre la base de que entendemos debe discutirse en un mecanismo aparte y discutir el tema referido al aumento del 30%. ¿Por qué nosotros aspiramos al 30%? Es también por un asunto. ¿Sabe, Lima, que aquí, por ejemplo, cuando nosotros discutimos el mínimo, entre los trabajadores que ganan más del salario mínimo, se crea la expectativa de que van a recibir, van a tener algún tipo de impacto como consecuencia de la discusión del salario mínimo? Porque el mínimo es, así como su nombre lo indica, el salario menor que se puede pagar. Como base, salario base. Como base. Especialmente dirigido a aquel trabajador no especializado, a aquel trabajador misceláneo o nuevo en las empresas. Entonces, ¿a qué aspira el trabajador que tiene más mérito de antigüedad, que tiene más calificación técnica, más calificación intelectual? Aspira a que cuando se mueve el mínimo,
de trabajador menos calificado o de menos tiempo, también ellos, como trabajadores, por supuesto, que tienen más preparación, pues reciban una revisión también. Entonces, hay empresas que cuando se aumenta el mínimo, se limitan sencillamente a cumplir con ese requisito de ley, pero dejan excluidos a los trabajadores que están por encima de esa suma. Y eso crea desazón, crea disgusto, inconformidad en los trabajadores que se ven ignorados, ¿verdad?, por una acción que se da en el Comité Nacional de Salario que no le impacta directamente a ellos. Pero usted acaba de tocar un tema sumamente interesante, porque de ser así entonces, ustedes tendrían que llevar una propuesta, llevar sobre la mesa una propuesta para ese tipo de trabajador. Porque entonces, yo si me pongo en la acera del frente, el empresario le va a decir con lógica, y quiero aquí hacer esta reflexión, porque sé que este programa lo ven muchos empresarios, comerciantes, y va dirigido también a un blanco de público diverso. Ahí viene el tema de la TCS, pago de ITEVIS, anticipo, energía eléctrica, o sea, todo el gasto de la empresa como tal también. Sé que el sector empresarial tiene esa carga. Y entonces, si se lleva esa reclasificación de que salario base más el 30% como mínimo, que sería la propuesta original, ¿qué va a pasar con esos empleados para evitar ese planteamiento lógico que usted hace? Porque es una cosa así, yo entiendo lo que dice sobre la carga que tiene el sector empresarial. Sí. Ok, tiene diversas cargas que asumir. En una, el empresario no carga con nada, sencillamente es un agente de retención, en muchos casos, ¿verdad? Retiene lo que otros pagan y debe entregarlo al Estado. Es el ITEVIS. Exacto, el ITEVIS, por ejemplo, sí, ¿verdad? En otra, hay que entender esto también. Generalmente el trabajador que gana salario sí, en este país, de los salarios que se devengan en este país, que ninguno son, por supuesto, para los trabajadores suficientes. Lo que recibe como salario, lo que hace es que lo consuma, lo gasta. ¿En qué? Fundamentalmente en alimentos, en transporte, en medicina, en alquiler de vivienda, en pago de servicios como electricidad, un celular. Eso es lo que hace el trabajador, básicamente. No puede hacer muchas cosas con los salarios que recibe. Entonces, ¿dónde retorna eso? Retorna al empresario, retorna al comerciante, porque el trabajador tiene muy poca capacidad o casi ninguna capacidad de ahorro. En consecuencia, nosotros decimos que sería una buena política de los empresarios comprender que una revisión salarial inclusive que vaya más allá del mínimo, a quien termina beneficiando es a las empresas, porque una dinamización de la economía sencillamente impacta en quien tiene capacidad de mediante los negocios que tiene, captar esos recursos que estén en circulación. Sin embargo, hay un número. El número que ustedes llevarían para esos empleados, que sé que hasta ahora no están viendo, de cuánto sería un empleado que gane 30, por ejemplo, en una empresa privada, ya él está fuera del salario base. ¿A qué propuesta, qué número ustedes llevarían para ese tipo de empleados? Me voy a la pausa, Pepe. Guárdeme esa respuesta ahí, porque sé que los televidentes, sobre todo esos trabajadores que a esta hora están descansando y están pendientes de ese número, porque aquí había un comercial reciente, un monto, varios o mucho, no es una cantidad. Hablemos de cantidad, guárdeme el número. Me voy a la pausa a cambiar de canal, que hace un delito federal. Ya volvemos. Continuamos conversando en este plato fuerte con el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu. Pepe, antes de la pausa, quedamos con un número en el aire, que sé que los televidentes se quedaron ahí, sobre todo esa clase trabajadora que gana más del mínimo. La propuesta, ¿qué número ustedes llevarían a esa mesa de las negociaciones el próximo 15 de febrero? Lima, ¿sabe que los empresarios se cuidan muchísimo de que no sea significativo el aumento a los mínimos, que se quede por debajo, por ejemplo, de un 15? Esa es su meta. Porque ellos saben que si, por ejemplo, aumentara más allá de un 20, por ejemplo, un 25, un 30, ellos saben que eso impacta en los demás salarios. Entonces, el interés de ellos es que no pase de un 15 para que no impacte los demás salarios
y dejarlo igual. Entonces nosotros, en virtud de eso, lo que estamos planteando es que si a los trabajadores, por ejemplo, del sector que gana salario mínimo se le aumenta un 30, que por lo menos se aumente un 15 a los trabajadores que devengan más allá de los salarios mínimos. El objetivo es mantener el despegue, mantener la distancia, por un asunto que es evidente y es claro. El trabajador que devenga más del mínimo se debe a alguna circunstancia, a alguna condición que él tiene, o tiene mucho tiempo en una empresa, o tiene capacidad técnica, o tiene capacidad intelectual. Y por eso se debe que devenga más del mínimo. Entonces, no se compadece que una persona que se supere y que tenga preparación pague la culpa entonces de no ser tomado en cuenta por el hecho de tener preparación. Eso es injusto. ¿Usted entiende lo que es? Porque entonces... No tendrá sentido tampoco capacitarse. ¿Usted entiende? Se está premiando entonces a la persona menos preparada y se está ignorando a que tiene más preparación. Todos los trabajos son importantes, ¿verdad? Pero hay que entender que el trabajador que tiene capacidad técnica es prácticamente el sostén, ¿verdad?, de las empresas. Entonces, en ese sentido, nosotros que vemos cada año, cada 2 años en esta discusión, que hay trabajadores que por ganar por encima de lo mínimo se van quedando sin aumento, ahora estamos planteando esto. Los empresarios siempre dicen, en las reuniones que tenemos, que supuestamente cuando se aumenta el mínimo, ellos se ven obligados, dicen ellos, a aumentarle al resto de los trabajadores. Pero nosotros hemos comprobado que no es así y que cuando ocurre de una forma muy significante. Uno conoce empresas, por ejemplo, que cogen y dicen, bueno, como aumentamos lo del mínimo, para despegar los otros, vamos a aumentarle, por ejemplo, 300 pesos al que ganaba por encima del mínimo. O vamos a aumentarle 500 pesos. 300 pesos, pues. Así lo hacen. O 500 pesos. De boca, pesos, sí. Así mismo. Y le ponen así. Toma, unos chelitos más. Te puse 500. Exactamente, le ponen unos chelitos más. Pero eso como quiera, dejen la gente la idea de que se están burlando de él, ¿verdad que sí? Porque dice, ven acá, pero si se aumentó un 14, ¿verdad? Por ejemplo, o un 15. ¿Por qué a mí, en vez de aumentárseme, por ejemplo, en proporción al porcentaje que se aumentó, se me aumenta una suma fija, X, ¿me entiendes? Discriminatoria, que ni siquiera llega, por ejemplo, al 2% de lo que se aumentó. Lo que se aumentó fue bajo, ¿me entiendes? Pero más bajo es aún lo que se aumenta entonces a ese trabajador que está situado por encima, por ejemplo, del salario mínimo. Pepe, hay un tema que va en consonancia con el tema salarial, sin embargo, su impacto no sería tan directo en el trabajador. Es el tema de la modificación de la ley 8701. Ustedes han hecho un esfuerzo significativo, pero siento también que en esas conversaciones el diálogo se avanza, pero el resultado como tal se mantiene estancado. ¿Hay condiciones para modificar esa ley? Bueno, Lima, ahora una esperanza nueva, porque en el periodo anterior del presidente Medina, yo pienso que por presión se abstuvo de lo que se había solicitado, que era que presente un proyecto de ley de modificación a la ley de seguridad social. Ya ahora, en este nuevo mandato, una comisión del gobierno ha estado elaborando un proyecto de modificación a la ley 8701. Y el proyecto tiene un contenido muy importante, porque hace mucho hincapié en reformas que desde diversos sectores de la sociedad, incluido el movimiento sindical, se han pedido sobre la ley 8701. Por ejemplo, modifica el tema referido al tratamiento que se da a los pensionados en el sistema, el tratamiento que se da a la cobertura de los padres, el tratamiento que se da a la prescripción de los reclamos, trata el tema referido a las AFP, que fuera de cámara, ¿verdad?, hablamos de ese tema, y las ganancias. Es decir, es un proyecto que si se logra que el Congreso asuma la actitud que debe asumir, y es la actitud de representar, ¿entiendes?, no de confabularse, sino de representar, podría sacarse de ahí una modificación que beneficie favorablemente, ¿verdad?, tanto a los trabajadores
como a la población dominicana. Usted utilizó un término, se puede tomar un poquito de agua porque sé que el tema salarial y el tema de la modificación de esa ley son dos temas espinosos y son dos temas también que impactan de manera muy significativa en la clase trabajadora. Usted acaba de utilizar un término confabulación. Significa eso que para ustedes no tienen tienen la esperanza en un sentido, pero en el otro, lo observo en el rostro y en su respuesta, hay como incertidumbre de que esa ley pueda modificarse. Es por la experiencia, ¿verdad? La experiencia tenida, vivida, con el tema, por ejemplo, de las AFP. No cabe duda, nosotros intentamos hacer una modificación de la ley de seguridad social, bajando básicamente el tema de las comisiones. Respaldamos inclusive la acción de un diputado que presentó un proyecto, el diputado José Cabrera, para bajar las comisiones de la AFP de 30 a 25 en un momento determinado, después de 25 a 15. Sencillamente, Lima, eso no pasó. Eso hubo toda una confabulación, vuelvo y utilizo la palabra, para que no pasara. Y definitivamente el proyecto perimió en el Congreso. ¿Qué esperamos nosotros ahora? Que como lo está haciendo el Ejecutivo, como se está haciendo desde la Presidencia, no pase eso. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque aquí hay una mayoría congresional que en este caso debe ser usada para que actúe en beneficio de la sociedad, y hay que decirlo. La AFP ya es suficiente con la ganancia que han obtenido. No deben seguir obteniendo más. No se está planteando inclusive que ellos como sistema desaparezcan, pero sí que los beneficios que deja esos 400 mil millones de pesos que cada día crecen más en la República Dominicana vayan a aumentar, a impactar las pensiones de la persona que son ahorrantes forzosos, ¿verdad?, en el sistema de seguridad social, y que eso sirva para construir una pensión que cuando la gente se retire, por lo menos tenga un retiro mínimamente digno, que no sea igual, ¿verdad?, a los pensionados de hoy, que sea diferente, porque si de algo vale construir un sistema distinto como el que se ha hecho, es para que haya mejoría. Pepe, ¿considera usted que el Congreso en el buen dominicano se empantalona? Se fajaron los congresistas, se aprobó esa ley como tal. Si ellos toman una decisión firme, las condiciones estarían dadas para, ahora bien el Ejecutivo, con el planteamiento que usted hace, también se habla de la socialización de esa ley, para modificar, tengo entendido, son unos 15 o 20 artículos. Pero si el Congreso, le repito, juega su papel, su rol, ¿usted cree que esa ley ahora, saliendo del Ejecutivo, pudiese tener ganancia de causa? Yo pienso que sí, porque inclusive los propios empresarios que estaban renuentes a la modificación de la ley, que habían inclusive hecho mucha resistencia a ella, ya comenzaron a hacer su propuesta, Lima. Ya ellos, al ver que es irreversible, ¿me entiendes?, y que los sectores de la sociedad están dispuestos a empujar el proceso, por lo menos han sido capaces de hacer su propuesta. Claro, propuestas en que pretenden mantener en muchos casos sus privilegios, pero están proponiendo, ¿me entiendes? Lo que demuestra que ellos están conscientes que si se quedan al margen de la discusión, puede irle peor desde el punto de vista de sus intereses que si intervienen. Y los empresarios por eso ya están proponiendo. Entonces, si los empresarios están asumiendo propuestas, si desde el gobierno se presenta el proyecto, el movimiento sindical lo está asumiendo, todo el conjunto de la sociedad está haciendo lo mismo, está pidiendo a grito una modificación de esa ley. Lo correcto es que los representantes de la sociedad, que son los congresistas, actúen en consonancia con eso y sean capaces de darle al país una ley que realmente se acerque a lo que es un sistema de seguridad social. Porque aquí tenemos una ley, pero no podemos decir que tenemos seguridad social. Es verdad que la seguridad social es una construcción permanente. ¿Colapsó la seguridad social? Pero ha llegado un momento que uno ha sentido que ha colapsado. Precisamente porque bueno, la gente ve que cada día se crean nuevas inequidades. Te dicen, bueno, aquí hay en salud cuatro fórmulas. Tú tienes que tener un plan básico. Bueno, pero resulta que cuando tú tienes un plan básico, ese plan básico no te sirve y tú tienes que contratar un plan complementario para que te pueda servir. El plan complementario te sirve para alguna cosa, para otra no. Tú como quieras tienes que poner de tu bolsillo. Siempre hay que hacer un gasto de bolsillo. Hay gente que tiene, por ejemplo, el sistema subsidiado.
porque están en índice de pobreza más bajo, pero hay otros que no lo tienen y también son pobres. Es decir, cada día tú ves más inequidades que se crean en un sistema de seguridad social cuando no debe haber ese tipo de diferencia en algo tan humano. O sea, el tema salud no debe tener esa diferenciación, esa distancia. En esa modificación usted considera que ahí debe incluirse que el plan básico, por ejemplo, le cubre el todo al ciudadano. Le cubre todo al ciudadano, sea quien sea. ¿Por qué? Por un asunto, Lima, que hay que entenderlo. Cuando se va a tratar un tema de salud, la gente, si se debe diferenciar en algo, es por supuesto en la hotelería. Que usted quiere internarse, o usted puede internarse en una suite, como si estuviera en un hotel. Bueno, si usted puede hacer eso, haga eso. Pero se requiere que los implementos médicos, que la medicina, que el proceso que se va a llevar a cabo sea lo mismo para un rico que para un pobre, porque se trata de un tema de salud. No se trata de un tema de diferenciarse, por ejemplo, en la casa que la gente tiene, en la cara en el carro que la gente tiene, en el vestuario que la gente... No es eso. Un tema de salud no puede tener diferencia, y mucho menos diferencia de ese tipo. Entonces, aquí se está viendo que hay gente que mueren porque no tienen la capacidad, por ejemplo, de llevar a cabo un tratamiento. Claro, a diario. Murió diariamente porque no tiene posibilidad. Buscó un tratamiento, allí le dijeron que no, aquí que no, su operación es costosa, usted no se la puede hacer. ¿Y dónde va esa persona? Bueno, sencillamente tiene que morir a consecuencia de que no tiene vía, por ejemplo, de buscar una solución a un tema de salud. Y eso no es correcto si estamos hablando de un sistema de seguridad social. Entonces, por eso yo digo que aunque exista una ley, no existe un sistema de seguridad social en República Dominicana. Muchísimas gracias, Pérez. Se nos terminó el tiempo. En televisión el tiempo tiene rango de general. Manda. Así que agradecemos infinitamente su participación hoy en la mañana. Usted haya edificado a los televidentes con un tema tan vital como es el tema salarial y un tema también de salud, seguridad social que impactan de manera directa en el corazón de la gente, que le dan esos dos temas tan fundamentales en el día a día del ciudadano. Señores, hasta aquí mi trabajo. Elvis Lim estuvo con ustedes, más la próxima semana en Fuera de Récord. Recuerden seguirnos a través de nuestro portal fueraderecord.net, esas y todas las informaciones de actualidad. Hasta la próxima semana.